Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos aquí nuevamente para tener el servicio en línea. Creo Dios mediante que este va a ser el último que vamos a hacerlo en casa. Así que tenemos que prepararnos y que el Señor abra todas las puertas para poder reunirnos nuevamente. Claro, con todas las seguridades, con todos los cosas que el Señor permita, y también nosotros poder reunirnos con tranquilidad para que la gente pueda regresar. En todo caso, vamos a orar esta mañana para que el Señor bendiga la palabra, para que bendiga sus vidas. Él de hecho nos está bendiciendo, pero Él en su corazón quiere bendecirnos aún más. Yo creo que esta mañana tú pon tu necesidad, declárate que esta mañana necesitas de Él, necesitas una palabra viva, necesitas la presencia de Él. Señor, gracias Padre bendito por esta mañana, Señor, gracias por lo que tú permites, Señor. Sabemos que nada se mueve sin tu voluntad, Señor, y tú estás siempre a cargo de las circunstancias. Sabemos de que tú eres la cabeza y así lo creemos, Señor. Padre bendito, bendice esta palabra, bendice, Señor, nuestras vidas, bendice cada una de las cosas que tú vas a hacer esta mañana y las cosas que nosotros vamos a hacer, Señor. Pon, y Señor, y nos alineamos a ti, a tu presencia, Señor. Gracias, Padre Santo, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén y amén. En esta mañana vamos a topar a un tema que es súper importante, que nos habla de la voluntad de Dios, y no solamente de la voluntad de Dios, sino también de cómo conocer la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios ciertamente que Él quiere para todo el ser humano, pero si yo te comento que la voluntad de Dios es personal, es para cada uno. Él es suficiente. Nosotros podríamos decir, sí, Dios tiene una voluntad para todos. No, tiene para cada uno, es una voluntad personal. Y vamos a ir a Proverbios 2:1-6 y vamos a leer esta parte de la Escritura. Esta mañana vamos a leer mucha Escritura. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás del temor de Jehová y hallarás del conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aquí nosotros vemos que la voluntad de Dios es mucho más allá de nuestra voluntad. Es importante que entendamos que la voluntad, ¿qué quiere decir? Es la capacidad que nosotros tenemos para decidir en libertad lo que deseamos hacer o lo que no deseamos hacer. Y mire, es tan importante que nosotros vemos que Dios nos puso una voluntad a nosotros. Y es la capacidad que nosotros tenemos independientemente de poder elegir las cosas. ¿Qué queremos hacer o qué no queremos hacer? Pero ahí sobre eso viene la voluntad de Dios, que también es la capacidad de Dios que viene para que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Entonces aquí es cuando vamos a definir que nuestra voluntad es una. Dios nos hizo con una voluntad, pero también nosotros esa voluntad tenemos que alinearla del Señor. Entonces cuando nosotros rendimos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, es cuando Dios comienza a tener un propósito en nuestras vidas. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que de acuerdo a nuestra voluntad vivimos nuestra vida. Entonces estamos queriendo hacer las cosas de acuerdo a nuestros sentimientos, nuestras intenciones, nuestras proyecciones. Pero ahí es cuando nosotros venimos a través del Señor, podemos hacer lo que Dios quiere para nuestra vida. Ya no nuestros propósitos, ya no nuestra vida, sino lo que Dios quiere en nuestra vida. Y ¿sabe qué? Vamos a ver ejemplos en la Escritura de acuerdo a la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, que tiene que primar sobre nuestras vidas. También nosotros vamos a ver qué es lo que quiere decir voluntad: deseo o intención o cosa que se desea. Esa es la voluntad. Nosotros podemos ver cómo nos hizo el Señor. Nos hizo en tres partes. El Señor nos hizo en la parte física, en la parte natural. Nos hizo con un cuerpo, nos hizo con un alma, que también es nuestra mente, y nos hizo con un espíritu. Pero dentro de eso también nos dio una voluntad, que es importante que nosotros entendamos qué es la voluntad. Como lo estamos diciendo, es lo que deseamos, es lo que queremos, y es una capacidad que nos dio Dios para decidir hacer lo bueno y lo malo. Pero nosotros vamos a entender que hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina
dándose a sí mismo por la causa de Dios, así como el Hijo Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Vemos ese ejemplo de Cristo Jesús, que Él se donó libremente, que Él fue el que dijo: yo quiero esto, Señor, yo quiero hacerlo, yo decido por esto. Porque nosotros vemos también cuando Él estaba en una situación en el huerto del Getsemaní, estaba en una situación de sufrimiento. Él pudo haber decidido de acuerdo a su voluntad y haber dicho: esto ya no va más, no quiero sufrir. Pero ¿qué es lo que le dijo al Señor? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso es lo que le hizo vencedor, y eso es lo que hizo que pueda el propósito del Padre cumplirse en la humanidad. Y ahí es cuando nosotros también tenemos que ver, y vamos a ir a ver un hombre que decidió por la voluntad de Dios, pero es Pablo, era Saulo de Tarso, era un hombre que buscaba a Dios, pero buscaba a su manera, buscaba la manera de los religiosos de ese tiempo, buscaba de acuerdo a lo que el hombre quería, de acuerdo a una religión. Entonces nosotros vamos a entender que la religión es la manera como el hombre busca a Dios, pero la relación con Dios es la manera como Dios nos busca a nosotros. Entonces vemos que esa voluntad de Dios, que es bendecirnos, que es que nosotros conozcamos y que podamos vivir, como decía en Proverbios, que podamos elegir la sabiduría, el entendimiento, el temor de Dios, venga a nuestra vida cuando decidimos por Cristo Jesús, y no solamente cuando venimos al mundo y creemos andar en nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros sentimientos, a nuestros principios o a lo que nosotros creemos. Nosotros vamos a ver aquí en el libro de Hechos 9, del 1 al 9, vamos a leer y vamos a ver este ejemplo que nos enseña la Escritura. Saulo, estamos en Hechos 9, del 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Aquí vemos esta parte, y este pasaje nos enseña cómo son los encuentros con el Señor, cómo también es nuestra vida antes del encuentro con el Señor. Nosotros vemos aquí que Saulo dice que él estaba persiguiendo, y él estaba por una causa, estaba por la causa de Dios también, pero perseguía a los de este camino, dice, a los del camino que es de la verdad. En ese tiempo se decía a la gente que predicaba y compartía y las cosas de Jesús, les decían los del camino. Entonces nosotros vemos aquí cómo la gente, antes de tener el encuentro con Jesús, hace su voluntad creyendo o aprendiendo a las cosas, pero uno de los detonantes para hacer nuestra voluntad y no la de Dios es lo que a nosotros nos agrada y a quien queremos agradar. Saulo en ese tiempo, él quería agradar a la religión, quería agradar a los religiosos, quería agradar a sus autoridades, y él también, conforme a eso, se confundió queriendo agradar a Dios, pero persiguiendo la causa de Cristo Jesús. Y ahí es cuando nosotros vemos ese antes y luego vamos a ver ese después. Ese antes, cuando nosotros andábamos en el mundo haciendo nuestra voluntad, haciendo lo que nosotros creíamos que era bueno, haciendo lo que incluso creíamos lo que nos satisfacía, e incluso las cosas que nosotros pensábamos que estaban bien. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando Él viene, se nos aparece, tal vez no en forma tan dramática como se le apareció a Saulo, pero sí de una u otra manera, nosotros vemos cómo tal vez en tu vida el Señor, en los momentos más difíciles, en los momentos más complicados, el Señor viene y se aparece.
tal vez dramáticamente, cuando crees que ya no hay posibilidad de nada, cuando crees que todo está perdido, el Señor hace su aparición. Cristo viene y te busca y te dice, ¿tú quién eres? Yo soy Jesús, dice el Señor. Y aquí hay dos preguntas que vemos que Saulo hizo. La primera dice, ¿quién eres tú, Señor? Y muchas veces nosotros también tenemos que hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos saber quién es Dios. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos saber quién es Dios. Y Dios es amor, Dios es el Padre. Dios tiene más pensamientos de bien que de mal para nosotros. Y nosotros debemos saber que Él nos ama, que Él nos escogió. Entonces ahí es cuando debemos entender y debemos saber quién es Dios. Porque muchas veces la idea que nosotros tenemos que Dios es solamente un Dios creador, o tal vez es un Dios que está muy lejos de nosotros. Pero es por medio de Cristo Jesús que Dios se acerca a nosotros y nosotros nos acercamos a Él. Y la otra pregunta que le hizo Saulo fue, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y nosotros también tenemos que hacer, y no necesitamos estar sin Dios para preguntarle a Dios. Incluso estando en las cosas del Señor, tenemos que preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y este es el tiempo que yo creo que cada uno de nosotros debemos preguntarle al Señor, personalmente, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabe qué? Y cuando el Señor, usted le pregunta, el Señor le va a contestar. Pero ¿qué son esas contestaciones? Son los propósitos que Dios tiene para tu vida. Entonces, nosotros vamos a ver aquí cómo el Señor en el libro de Hechos 9:5 le pregunta y le dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó y le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Muchas veces nosotros también tenemos que preguntarle, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor nos va a contestar, yo soy el Jesús que murió por ti, que dio la vida por ti, que te ando buscando y te amo. ¿Qué más respuesta la que tenemos para nosotros de entregar nuestra vida a Cristo Jesús? Y luego la otra respuesta dice, ¿y qué quieres que haga? En 9:6, en Hechos 9:6 nos habla, dice, Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, las actitudes hablan muy importante del paso que nosotros vamos a dar. Primeramente vemos a un Saulo que buscaba con ansiedad, con amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Él estaba indignado porque estaban hablando y supuestamente estaban hablando en contra de Dios. La gente que buscaba a Cristo Jesús. Y vemos esa actitud de revancha, esa actitud de ira. Vemos una actitud de justicia de hombre. Pero más tarde, cuando viene ese encuentro con Jesús, Él dice que se levanta temblando y temeroso. Que nos habla de una actitud de rendición. Y que le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo creo que eso es importante, que nosotros en esta mañana vengamos y no solamente de tener buenos propósitos, de decir, Señor, voy a hacer esto y vamos a hacer, y lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, lo vamos a volver a hacer. Sino que yo creo que en esta mañana tenemos que decirle con una actitud de reverencia, de humildad, incluso mansedumbre, decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que haga? Y yo creo que el Señor nos va a contestar y nos va a decir, el Espíritu Santo va a venir a nuestra vida y va a comenzar a hacer las cosas que necesitamos hacer, no las que nosotros pensamos, no las que a nosotros nos agrada, sino las cosas que Dios tiene para nosotros. Y ahí es importante que nosotros vamos a ver cómo la voluntad de Dios prevalece. Pero es muy importante que nosotros, nuestra actitud de corazón sea, como yo le decía, rendida, verdadera, íntegra, sincera. Decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quiero conocerte. Primeramente tenemos que conocer a Dios. Primeramente tenemos que decirle, Señor, yo quiero saber quién eres tú. ¿Y sabe cómo se revela el Padre? Dice, ¿cómo se revela Dios en este tiempo? A través del Hijo. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, a través de las circunstancias, a través de la vida difícil, o tal vez de las situaciones que queremos conseguir y no conseguimos, venimos tal vez desalentados, cansados, confundidos, y le decimos, Señor, estoy tan cansado, pero necesito conocerte. ¿Sabe qué? Tenemos que venir a los pies de Cristo Jesús. Decirle, Señor, ven a mi vida, invitarle a Cristo Jesús a su corazón.
porque la Escritura me dice y me habla que hay un solo camino entre Dios y el hombre, que es Jesucristo hombre. Es ese puente que nos relaciona para que nosotros podamos conocer a Dios. Dice la Escritura que Él es la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el conocimiento de Dios. En Él hay todos los tesoros y hay todos los misterios de Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que venir a Cristo Jesús. Y ese Espíritu Santo que trabajó y que está trabajando en tu vida va a hacer que tú conozcas a Cristo Jesús. Y consecuentemente conozcas el propósito y la voluntad de Dios para tu vida. Exclusivamente para tu vida. No es solamente una voluntad para todos. Sí, la Escritura nos habla que Él quiere bendecirnos, que Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento y tengamos la salvación, que es el principio. Ese es el principio para conocer la voluntad de Dios, venir a los pies de Cristo. Y ahí es cuando nosotros entendemos, y yo le voy a hablar y le voy a decir en esta mañana, ¿por qué le hablo del propósito de Dios para su vida? Así como Jesús tuvo un propósito, ser el Salvador, el libertador, ser la puerta, ser esa conexión, ser el puente con Dios. Así Saulo fue, como dice en Hechos 9:15, mira el propósito que tenía Dios para su vida, la voluntad de Dios para Saulo, como tiene la voluntad de Dios para ti, exclusivamente para ti, para mí, para todos los que el Señor ha escogido. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí nosotros vemos ese gran llamado y esa voluntad de Dios que tenía para Pablo. Tal vez nosotros vemos que él era un hombre que perseguía a los cristianos de ese tiempo, a los del camino, ¿sí? Pero el Señor conocía y él tenía el propósito de Dios para Saulo. Y le dice a Ananías, le dice, mira que él es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para que vaya a reyes, para que vaya a gentiles, a las personas que no eran escogidas, que no sabían nada de Dios. Para que vaya a las naciones y el nombre de Dios sea conocido. ¿Sabes qué? Nosotros por Pablo, por la escritura de la palabra y por estos libros que por medio de la inspiración del Espíritu Santo, a Pablo, nosotros conocemos a Cristo Jesús. Porque ese fue el propósito y la voluntad de Dios para Pablo, que nosotros podamos conocer a través de esta escritura, a través de su palabra, podamos conocerle a Dios y podamos ser partícipes de ser pueblo de Dios. Mire qué privilegio, mire qué gran propósito, y la voluntad de Dios es mucho más grande que la voluntad que tenía Pablo. Porque él solamente quería ser un religioso, ser una autoridad que marque solamente las leyes y que la gente cumpla. Pero Dios tenía un propósito y la voluntad de Dios era mucho más grande que la voluntad que tenía Pablo. Pero ¿qué es lo que pasó? Tuvo que haber un encuentro, tuvo que irse de ese orgullo, tuvo que bajarse de ese caballo de orgullo e ir al piso. Y luego, ¿qué pasó? Vino un encuentro glorioso con el Señor. Pero él le preguntó, ¿quién eres tú? Y el Señor le dijo quién era. Y luego él con la actitud reverente, temblorosa, que le dijo, rendida, ¿qué quieres que haga? En esta mañana nosotros tenemos que pedirle al Señor, decirle, ¿qué quieres que haga, Señor? Y esa es la voluntad. Nosotros muchas veces queremos conocer la voluntad de Dios, pero no queremos rendirnos. Queremos conocer la voluntad de Dios y no queremos conocer a Dios. Y es por eso que nosotros vemos aquí que el Padre se deleita, porque Él es así. En su escritura me habla, en la escritura en Jeremías 29:11, mire la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vamos a conocer cómo es Dios. Cuando tú conoces cómo es Dios, quién es Dios, va a ser mucho más fácil entregarte, va a ser mucho más fácil que tú puedas comenzar a confiar en Él, porque ¿qué es lo que tiene para tu vida? En 29:11, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Porque yo sé el pensamiento, dice el Señor, que tengo. El Señor sabe qué es lo que tiene para cada uno de nosotros.
¿Cuáles son esos pensamientos? Él no tiene pensamientos de mal, tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de amor. Y antes de los pensamientos de amor, tiene pensamientos de paz para ti. Para que todo lo que tú hagas por medio de Él, cuando tú doblegas tu voluntad, cuando tú ya no dices yo quiero hacer esto, pero tú dices, Señor, ¿qué es lo que yo quieres que yo haga? Ahí es cuando el Señor comienza a darte, dice, los pensamientos que yo tengo es para pensamientos de bien y no de mal. Tengo pensamientos de paz. Yo te cubro con esa paz, el shalom de Dios para tu vida en esta mañana. Porque cuando tú estás afligido, cuando tú estás confundido, cuando tú estás con ansia, tiene que venir el shalom de Dios, tiene que venir la paz de Dios, el pensamiento de Dios que te preserva en paz, para que tú puedas escoger las cosas, ya no de acuerdo a tu voluntad, sino a la voluntad de Dios, que prime la voluntad de Dios sobre tu vida, porque la voluntad de Dios es mucho más grande, generosa, llena de amor, para que nosotros podamos tener y hacer el fin que nosotros esperamos, dice el Señor. Pero ¿qué es lo que nosotros esperamos? Tal vez en tu voluntad, ¿qué quieres? Como no le conoces a Dios, te conoces tú, conoces el mundo, conoces las situaciones, conoces las autoridades, las personas naturales, lo que te dicen, que tener éxito es conseguir y pasarte encima de las personas. O no importa las situaciones con tu familia, pero lo importante es que tú trabajes y que les des a ellos en la parte económica y satisfajas a ellos todas sus necesidades. Pero ¿qué es lo que Dios quiere en nuestra vida? La voluntad de Dios es que nosotros podamos ser como padres, podamos ser guías de nuestros hijos, que podamos nosotros compartir la palabra, que podamos decir que hay un Dios en nuestra vida y con nuestro ejemplo también nuestros hijos puedan ver que la voluntad de Dios prima sobre nuestra voluntad. Entonces es importante que nosotros entendamos, como dice, porque el Padre es así. Él es bueno, Él es amoroso. Dios es bueno. Nosotros muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios sí nos va a costar, pero ¿sabe por qué nos cuesta? Porque tal vez queremos hacer nuestra voluntad, queremos primar sobre la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros venimos y nos entregamos, nos humillamos. Humillarse quiere decir venir con una actitud, decirle, Señor, yo no puedo, de rendición, y decir, yo quiero que tú hagas y tomes el control de mi vida. Ahí es cuando el Señor comienza a hacer y viene esa voluntad y nos llena de paz y nos dice, yo no te he pedido nada que yo no te haya dado. Y el Señor es bueno. Pero cuando nosotros venimos y por qué se pone difícil y nosotros vemos que hacer la voluntad de Dios nos va a costar, es porque no queremos entregar todavía nuestros deseos, nuestros sentimientos. Pero Dios, cuando tú dices, Señor, yo no quiero ya esto, sino quiero agradarte a ti, quiero entregarte a eso y yo sé que tú me has dado el Espíritu Santo, Cristo Jesús ya venció, yo voy a poder hacer la voluntad que tú tienes, la voluntad de Dios, Padre, sobre mi vida. ¿Y sabe qué? Que va a venir y va a ser mucho mejor nuestra vida. Y ¿sabe qué? Yo le voy a decir, el Padre es así, Él se deleita cuando hacemos su voluntad. Cuando venimos, rendimos nuestra voluntad debajo de la voluntad de Dios. Y vamos a ver también en esta mañana, se ha dicho, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Al observar al cristiano promedio, uno se pregunta si la mayoría tiene la misma idea acerca de la verdad de ese plan maravilloso para sus vidas. ¿Qué sabe usted acerca de la voluntad de Dios para su vida? ¿Ha hallado ese plan maravilloso? ¿Está viviendo conforme a ese plan? En Efesios 2:10, ¿qué nos dice la Escritura? Vemos nuevamente la voluntad de Dios, la podemos ver a través de la Escritura. Pero no conocemos la voluntad de Dios es porque no vamos a la Escritura. Y no entendemos la Escritura porque no hemos entregado nuestra vida y no hemos entregado nuestra razón al Espíritu Santo. Pero una vez cuando usted entrega el corazón, su corazón, usted permite que Cristo Jesús venga a su vida, inmediatamente el Espíritu Santo va a abrir y va a revelar la palabra de Dios. Él va a ser el paracleto, Él va a ser su profesor, Él va a ser el maestro. Y usted va a poder entender la palabra. Y en Efesios 2:10, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano
para que anduviéramos en ellas. Esa es la voluntad de Dios. Primeramente dice, porque somos hechura suya. Él nos hizo a través de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Todas las cosas viejas, esa voluntad del hombre pasó, mas la voluntad de Dios viene sobre su vida y todo es hecho nuevo, dice la Escritura. Y aquí dice que Dios, el Padre, preparó de antemano. Tal vez no entendamos eso, pero el Señor va a hacer que usted un día entienda a través del Espíritu Santo que hay una eternidad pasada, que Él ya preparó y Él ya tenía. Él dice que nos amó primero. Él ya tenía planes, e incluso tú ni siquiera nacías, pero ya en el pensamiento de Dios, en el corazón de Dios, ya estabas tú. En su voluntad ya estabas tú. Nosotros podemos ver y no entendemos qué tan privilegiados somos. Porque si en la parte natural vemos en la concepción, dice que intervienen espermatozoides, intervienen óvulos. Pero ¿cuántos espermatozoides hay? Y uno solamente tiene que lograr ir al óvulo y fecundarlo. Y ese fuiste tú, ese fui yo. Y no fue porque yo o tú estabas capacitado, sino porque Dios te escogió y estabas en la voluntad de Dios. En esa voluntad que Él ya pensó antes de que Él te hiciera, antes de que tú fueras dado un cuerpo. Tú ya fuiste en esa eternidad pasada creado en espíritu y tenías un alma, tenías una mente y estabas de acuerdo y estabas alineado a Dios. Pero ¿sabes qué? Nosotros perdimos eso en el huerto del Edén con Adán y Eva por su desobediencia, porque ellos quisieron primar más su voluntad que la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios era tener una relación y que ellos puedan ser y vivir felices en el paraíso, porque les proveyó de todo. Pero hubo ahí, como quiso, tuvo el hombre esa capacidad que Dios le dio, pero ellos no alinearon a Dios. ¿Y qué pasó? Cometieron un error y quisieron buscar su beneplácito. ¿Y qué pasó? Se quebrantó esa relación. Y ahí también nuestra relación dice que porque todos nosotros pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y asimismo nosotros, este es el tiempo que la voluntad de Dios es que nosotros podamos restituir la relación con Dios. Y nosotros vamos a ver que debemos tener la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Vemos, como dice aquí, en medio de las cosas Dios ya hizo en esa eternidad pasada, ya preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. No las obras, no los proyectos que nosotros tenemos, sino los proyectos de Dios para tu vida. Para que tú tengas el futuro que tú deseas y que Dios desea sobre tu vida. Y no solamente de ti, sino de la familia, de tu familia, de las personas que están alrededor tuya. Tienes un propósito grande. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Son los pensamientos de bien y no de mal. Son los pensamientos de paz para tu vida en esta mañana. En medio de esta pandemia, en medio de estas dificultades, en medio tal vez de escasez económica, o tal vez en medio de proyectos, el Señor te da paz. Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios prima sobre toda circunstancia. Pero tienes que conocerle a Dios. Tienes que conocer su corazón. Tienes que conocer sus pensamientos. Tienes que conocer quién es Él. Y cuando tú le conoces, puedes acercarte y decirle qué quieres que haga. Y cuando Dios te pide que hagas las cosas de acuerdo a su voluntad, Dios te va a proveer de toda situación. Dice la palabra que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha dado su Hijo, que nos ha dado dones. ¿Qué más queremos? Pero es el tiempo que nosotros decirle, Señor, ¿qué quieres que hagamos? No es lo que yo creo que tengo que hacer, sino lo que tú quieres que yo haga, Señor. Venir y ir a los pies del Señor y someter nuestra voluntad. Aquí vamos a ver la necesidad de conocer la voluntad de Dios. La experiencia humana nos muestra en la voluntad vidas enredadas, matrimonios confundidos, personas infelices, incluso podríamos decir cristianos infelices. Teniendo todo, muchas veces estamos como que carecemos de todo. Buscando aguas de vida, estamos sedientos. Teniendo el pan de vida, teniendo el maná del cielo, estamos hambrientos. Porque esa es nuestra voluntad. Es la voluntad
humana que nos muestra esas vidas enredadas, matrimonios confundidos, personas infelices. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra algo muy diferente, aquello que es bueno, agradable y perfecto. Eso dice la Escritura, que la voluntad de Dios, Él tiene la capacidad de bendecirnos y de escoger lo bien, lo bueno, lo perfecto, lo agradable para nosotros, y lo agradable, lo bueno, lo perfecto para Él también. Porque esa es la voluntad de Dios, agradarse Él y agradarnos a nosotros. Pero nosotros muchas veces en nuestra voluntad solamente queremos agradarnos a nosotros y no agradarle a Dios. También la palabra nos muestra aquello que se puede conocer, lo que Dios desea para sus hijos. Aquí vamos a encontrar lo que Dios desea, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay dos áreas que debemos entender, que es la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Mucha gente no cree en esta voluntad, pero la voluntad permisiva nos habla de la misericordia de Dios, de ese Dios de oportunidades, de ese Dios que nos da la segunda oportunidad, que si en la una fallamos, Dios nos da otra oportunidad, la permisiva, cuando dice mi misericordia, mi gracia viene sobre ti. Cuando reconocemos esa necesidad de la voluntad permisiva para nuestras vidas, cuando nosotros dejamos la voluntad directiva de Dios, cuando la voluntad de Dios sobre la nuestra la dejamos, cuando queremos primar, pero Dios permite. Es como muchas veces los hombres y las personas, nosotros vemos creyendo agradar a Dios o creyendo hacer las cosas que nosotros pensamos que Dios quiere hacer, nos confundimos, pero Dios nos permite. Nos va a costar regresar a la voluntad directiva de Dios. Va a haber pérdida, va a haber muerte, va a haber situaciones difíciles. Pero sabe que el Señor lo va a permitir. Porque a través de todo ese caminar, la voluntad de Dios va a primar. Porque hay tres características de la voluntad. La voluntad es soberana. Y esto quiere decir que siempre se realiza la voluntad de Dios. Quieras o no quieras, la voluntad de Dios va a realizarse, va a cumplirse. Y nadie la puede detener. En Filipenses 2, del 10 al 11, vamos a ver esa voluntad, que es una voluntad soberana. Filipenses 2, 10, 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Mira esa voluntad que tiene Dios, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble, dice la Escritura. Esa es la voluntad de Dios. Tal vez no vas a entender, porque vas a decir, tal vez hay personas que no merecen confesar el nombre de Dios o no van a reconocer el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Pero es la voluntad del Padre y es soberana. ¿Y por qué le digo que es soberana? Porque se va a cumplir. En Efesios 4:13, ¿qué es lo que nos dice la Escritura? En Efesios 4:13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí nos habla que todos, la voluntad de Dios va a ser que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y cuál es la unidad de la fe? La fe que nosotros predicamos y la fe que nos dice y la que le agrada a Dios es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, del Hijo de Dios, de Jesús. Y dice que todos vamos a llegar a la unidad de la fe, todos nos vamos a alinear a esa unidad, todos vamos a creer que el Calvario, que lo que hizo Cristo Jesús en la cruz fue verdadero y es verdadero. Y tal vez no lo entendamos, pero ¿sabe qué? Nosotros ahorita en esta dispensación nosotros hemos escogido a Jesús a través de la circunstancia, de la necesidad, tal vez de lo que usted haya pasado y de la necesidad que usted haya reconocido, que necesita Él venir a su vida y que usted necesita restablecer la relación con Dios a través de Cristo Jesús. Y eso podemos decir es el placer que tenemos. Pero en otro tiempo, cuando ya venga el Señor, en medio de las cosas,
cuando ya venga a juzgar, cuando Él venga después del arrebatamiento, cuando Él venga, nosotros van a ver las personas que ya fueron destinadas al lago de fuego, o que fueron a esos lugares que no hay, que está la ausencia de Dios. También ellos van a acercarse a Dios y van a reconocer. Tal vez usted no entienda, ni yo tampoco entiendo, pero esto la Escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ellos van también a escoger. Pero ¿sabe qué? Ellos les va a costar mucho más y van a estar en el dolor. Y a través de ese dolor ellos van a poder escoger a Dios y van a reconocer que Cristo es Jesús, que Cristo es el Señor. Ellos van a confesar con su boca y van a doblar sus rodillas. Y estas cosas nosotros no las entendemos. Pero ¿sabe qué me dice Deuteronomio 29:29? Vamos a ir a la palabra. Porque nosotros tal vez hay cosas que creemos resolverlas o creemos saberlas. Pero la Escritura es clara y qué es lo que nos dice. Y si tú vas a la Escritura y tú la lees, vas a saber qué es lo que dice y qué es lo que quiere el Señor. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas secretas o las cosas que no entendemos pertenecen a nuestro Dios. Hay cosas que no las entendemos y que no las entenderemos hasta que el tiempo del Señor venga a nuestras vidas. Pero son esas las que no nos pertenecen saber. Pero eso no quiere decir que no creamos en la palabra. Hay cosas que no las entendemos, pero debemos creerlas, porque Él tiene una voluntad soberana como es esto, que cada uno de nosotros tenemos que conocer lo que Dios quiere, que todos lleguemos a la unidad de la fe, que toda lengua confiese, que toda rodilla se doble. Y es mejor que comiences a hacer la voluntad hoy a que tú lo hagas después. Porque la que le vas a hacer después, la voluntad de Dios, va a primar, pero va a costar mucho más. Ahora tú tienes por elección, tienes la capacidad que Dios te ha dado para que puedas hacer lo que es debido, lo que es bueno, lo que es puro, lo que es santo, dice la Escritura. Y lo que es debido esta mañana, lo que es debido en este tiempo hacer, es recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Hay cosas que no entenderás, pero luego el Señor las revelará, y lo que revela tu vida es para siempre, es porque marca tu vida. Hay la voluntad, otra de las características es que tenemos la voluntad moral de Dios. Las cosas que dicen son correctas y otras no son correctas. Dios delimita las cosas, son o no son, es bueno o esto no es bueno. Y vemos aquí los mandamientos, la ley moral de Dios, porque nos habla de cómo nosotros nos comportamos. Cuando nosotros crecemos en lo espiritual, crecemos en lo moral también. No es solamente de decir y hablar, sino también de hacerlo. El primer mandamiento te habla de amar a Dios sobre todas las cosas, sobre toda circunstancia. Y ahí es donde esa es la voluntad de Dios para tu vida, para que todo lo que tú hagas te salga bien. Entonces, cuando Dios es primero sobre tu vida, toda tu vida comienza a organizarse. Pero necesariamente, muchas veces nosotros queremos ponernos a nosotros primero y luego al último a Dios. Queremos poner a nuestra familia, a nuestro trabajo. Entonces las cosas no van a salir. Y esa no es la voluntad de Dios para ti. Ese no es el pensamiento de Dios, un pensamiento de bien, sino tu pensamiento es de mal. Porque tú quieres enorgullecerse y tú muchas veces quieres hacer el papel de Dios. Una de las cosas que tienes que dejar es creer que tú eres Dios o que tú puedes hacer las cosas sin Dios, sin la ayuda de Jesucristo, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la ayuda de la palabra. Pues declárate en esta mañana vulnerable, declárate en esta mañana con una actitud en la cual diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ayúdame a definir. Y nosotros no vamos a hablar más de lo que vemos en su palabra. Él dice esto es bueno y esto es malo. Él no titubea. Él ni siquiera es como Moisés le dijo que era tartamudo. Porque Dios, Él define las cosas. Y Él es y dice esto es y esto no es. Esto te conviene y esto no te conviene. Escoge entre la vida o la muerte. Está frente tuyo. Y el Señor nos hace escoger.
Y tenemos que pedirle que el Señor llene nuestra capacidad de poder, en nuestra voluntad, poder definirnos con Él en nuestra mente y decirle: Señor, yo escojo en esta mañana, yo te bendigo en esta mañana. Yo me formo la idea en que tú quieres para que yo, a través de esa voluntad que tú me diste, vaya a tu voluntad y tu voluntad me abrace, Señor. Y luego vamos a ver la voluntad particular de Dios para tu vida. Particular quiere decir exclusivamente para cada uno de nosotros. Sí, la voluntad de Dios es que nosotros cumplamos sus mandamientos, el primero hasta el último, cada uno de ellos. Incluso dice: no matar, no robarás, y cada uno de ellos. Y es lo que define esa voluntad moral de Dios. Pero la voluntad particular de Dios para usted y para mí es el propósito que Dios tiene para su vida, así como tuvo para Saulo. Instrumento escogido fue este, para que vaya a las naciones, vaya delante de reyes, vaya delante de gentiles, delante de las naciones, y proclame que yo soy Dios. Y es por eso que nosotros ahora, a través de ese propósito de la voluntad de Dios para Saulo, que fue Pablo, estamos en sus caminos. Entonces, vamos a ir a Filipenses 2, 5, 10. Filipenses 2, 5, 10. Vemos aquí en Filipenses 2, 5, 10 la humillación y la exaltación de Cristo. Esa fue la voluntad de Dios para Cristo Jesús. Que se humille, que Él reconozca que siendo Dios se hizo hombre. Y aquí vamos a leer en Filipenses 2, 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y nosotros vemos acá también que haya pues en vosotros, en el 5, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo de coger la voluntad de Dios sobre la voluntad de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante de los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Vemos aquí cuál es lo que hace la voluntad de Dios cuando tú rindes tu voluntad. Cuando tú rindes tu voluntad, tú te humillas delante de Dios y le dices: Señor, sea tu voluntad sobre la mía. Yo te entrego toda mi vida. Pero ¿sabe qué hace después el Señor? Como hizo con Cristo Jesús, lo exaltó hasta lo sumo. Él nos va a exaltar también, porque vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque vamos a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. También Dios tiene una voluntad particular para usted, personal, para usted exclusivamente. Dios te escogió para que seas un vaso especial. Dios te escogió para eso. Tiene un propósito en tu vida. Y tú no vas a cumplir esa voluntad de Dios para tu vida si no rindes tu voluntad primero. Y si no le preguntas quién eres tú, y si tú no lo conoces. Y si después no también, cuando a medida que lo comienzas a conocer, pues le puedes preguntar: ¿qué quieres que haga yo, Señor? Entonces en esta mañana yo te invito a que tú cierres tus ojos y que le puedas pedir al Señor esta revelación. Y que le puedas pedir al Señor y decir: Señor, venga tu voluntad sobre la mía. Hágase tu voluntad sobre la mía, Señor. Padre nuestro, ven sobre mí, ven sobre mi voluntad, te entrego mi voluntad. Ya no es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo, lo que yo siento, sino lo que tú quieres para mi vida.
Yo quiero conocerte y sé que tú eres un Dios bueno. Ese Dios que dice que tiene pensamientos de bien y no de mal. Tiene pensamientos de paz. Y el futuro de lo que yo espero se va a cumplir por medio de tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que Cristo murió por mí. Y ahora yo abro mi corazón, Señor, y renuevo nuevamente esta mañana. Y nuevamente vengo a la fuente de vida, Señor, donde hay sangre y vida en abundancia, Señor. Porque Cristo Jesús derramó hasta la última sangre por mí, por ti, por todos, Señor. Pero ahora en esta mañana decidimos y te decimos, Señor, ven. Te necesito, abro mi corazón y creo que lo que tú hiciste en la cruz del Calvario es verdadero y es suficiente, Señor. Yo fui pecador, soy pecador, pero por tu sangre, Señor, ahora tú, Señor, me perdonas y soy libre, Señor. Dice tu palabra que tú te llevaste todas mis enfermedades y todos mis pecados, Señor, fueron exhibidos, Señor, y yo lo creo, Padre Santo. Y ahora yo te acepto como mi Señor y Salvador para mi vida. No solamente eres mi Salvador, sino eres mi Señor. Gracias, Señor, por entrar a mi corazón, Señor. Gracias porque tú me aceptas ahora como hijo y me das tu Santo Espíritu, Señor, que son las arras de la vida. Y tu Espíritu Santo me da ese espíritu de adopción, el cual me dice que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Yo te acepto, Señor. Y en esta mañana, Señor, nuevamente yo renuevo, Señor, tu voluntad sobre la mía, Señor. Vengo, Señor, y quiero decirte, ¿qué quieres que yo haga, Señor, en esta mañana? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? No de acuerdo a mis principios, no de acuerdo a mis sentimientos, no de acuerdo a lo que me satisface, sino de acuerdo a lo que es bueno, agradable y perfecto para ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has dado. Te recibimos, Señor, como Padre, y sabemos que vienen tiempos mejores, Señor. Y sabemos que vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu victoria, vamos a ver manifestada tus propósitos y tu voluntad en nuestra vida, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Recibimos. Y si usted ha hecho esta oración, crea que la voluntad de Dios va a primar sobre su vida. Yo no sé cómo te ha llegado el Señor en esta mañana, en qué versículo te ha llegado. Pero hay un versículo que a mí me encanta y me dice que no tiene pensamientos de mal, sino de bien. Y pensamientos de paz para su pueblo. Para obtener el futuro que nosotros esperamos. Y es lo mejor en Cristo Jesús. Vamos a tener esa vida eterna. Vamos a cumplir los propósitos y no te vas a ir de este mundo hasta que no cumplas la voluntad de Dios. Hasta que no estés preparado. Y ¿sabes qué? Aprovecha cada día de tu vida. Cada día pregúntale al Señor. Tal vez nosotros muchas veces creemos que por estar sirviendo o por la misericordia de Dios de estar en una iglesia o ser autoridad entre comillas, pero es uno servidor, creemos que no tenemos que preguntarle al Señor y que tenemos que hacer las cosas. Pero yo creo que es el tiempo y creo que es el momento de decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Cada día renovar nuestra voluntad en Él, en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios tiene tres características: es soberana. Se va a cumplir, quieras o no quieras, contigo o sin ti. Hay una voluntad moral que tienes que hacer lo que Dios dice que es bueno y no debemos hacer lo que el Señor dice en su palabra que es malo. Y la otra es la voluntad, la característica particular de lo que Dios te mandó a hacer, así como Moisés le mandó a ser el libertador de su pueblo, así como Jesús vino a ser libertador de las naciones de esta tierra, así como fue Saulo, instrumento escogido para que Dios sea conocido y que tú y yo podamos haber conocido al Señor también. Y ahora mi pregunta: Dios, ¿qué tiene para ti? ¿Cuál es el propósito de Dios para ti? Así que pídele al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendice a cada persona, Señor. Bendice a cada hermano, Señor. Prepáranos para ya este tiempo, Señor, de nuevamente regresar, Señor, con todas las cosas, Señor, que estén de acuerdo a lo que dice, Señor, el ser humano en cuanto a que
a las medidas de higiene, Señor, que debemos tener. Y también, Señor, a tus cosas, Padre Santo. Que podamos ir y podamos, Señor, deleitarnos en tu presencia. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor. Eres bendecido. El Señor va a llenar tu necesidad en esta mañana. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Gracias, Señor, porque nos enseñas que tu voluntad debe primar sobre la nuestra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te esperamos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Amén y amén.